Que Vamos. tú quieras saber. Buenas tardes o buenas noches ya. Siendo las 9 de la noche. Tenemos el agrado acá de compartir una pequeña conversación, una entrevista con Carlos González, dueño de Estudio La Pieza en Chillán. Así que vamos a hablar el tema de estudio de grabación, flujo de señales, situaciones de grabación. Así que preguntarle, bueno, ya sabemos que su nombre es Carlos González, más o menos, ¿cuántos años lleva ligado al rubro? Bueno, hola, ¿qué tal? Un placer para mí hacerte esta entrevista para tu trabajo de sonido, así que el después. Bueno, yo estudié en el Vipro hace muchos años atrás ya, y mi primera boleta la entregué en diciembre del 2002. No, perdón, del 92. Ya me estaba el 92 hice mi primera boleta. Y de Ya. ahí yo ya empecé, digamos, en esos años yo hice la práctica en el estudio de Bellavista, un estudio que en ese tiempo estaba muy power, eh, se grababan muchas cosas y digamos, prácticamente un mes la hice porque tenía mucha cantidad de pega, así que de esos años yo estoy más o menos ya vinculado tanto al estudio de grabación como al audio en vivo. Y la primera pregunta sería, ¿qué cualidades técnicas y humanas debe tener un ingeniero encargado de un estudio? Bueno, de partida, uno para atender gente, digamos, para grabar bandas, solistas, lo que tú, tiene que tener un conocimiento amplio, digamos, de lo que significa un estudio de grabación. Manejarte bien en tu software. Yo me imagino cualquier software que uno ocupe, uno tiene que manejarlo bien para tratar de brindar un buen trabajo. Humano, uno tiene, esto no es como ir a comprar a cualquier negocio. Tú cuando grabas música te involucras mucho con las personas. Generalmente termináis siendo amigos de ellos porque es como un hijo que se van haciendo y se va creando y tú lo vas ayudando a formar eso. Entonces, en lo humano es súper importante la cercanía, o sea, el feeling que uno tenga con las personas, eh, entenderlo, digamos, para qué lado, qué colores de la música le gustan a él, cuáles son sus referentes. Entonces, hay harta conversación ahí, harto, digamos, tú para traspasar eso, digamos, tú tienes que tener conocimiento ya más o menos interesante, ¿cachai? Para que Mm. podamos empezar a trabajar y todo. Igual eso se va dando con el tiempo, porque tú a medida que vayas dando el tiempo, uno como que de a poco le van llegando a los clientes. Primero haces cositas más pequeñas, que las frases de radio, ¿cachai? Que después un amigo con un amigo, entonces como vaya agarrando ese carrete y vais, digamos, eh, teniendo cómo tú, digamos, podemos traspasar y plasmar ese tema o esa producción que quieres grabar de cualquier grupo. Vale. ¿Qué tan importante es tener cultura musical y conocimientos de teoría musical? Mira, esta pregunta está buena, ¿eh? Es buenísima esta pregunta porque nosotros tenemos diferentes estilos musicales, Sí. mucho. Entonces, si uno en su vida ha escuchado mucha música de todas las que, digamos, de todas las tendencias musicales, a uno le hace más fácil mezclar, porque uno se pone, o sea, no es lo mismo mezclar una balada que un rock. Sí, entiendo. Entonces, si tú analizas y tú tuviste tiempo, escuchaste mucha música y analizaste diferentes géneros musicales, te das cuenta cómo tú puedes partir una mezcla, ¿no es cierto? Y sumado a saber un poco más de música y involucrarte, y cuando uno estudia, tú también estudiado, tú tienes las carreras de música, entonces eso ayuda bastante, o sea, son dos cosas muy complementarias, son interesantes las dos. Yo siempre desde pequeño me gustó la música, siempre escuché música, me gustaba, analizaba los estilos, eh, digamos, qué tiene una balada, no es lo mismo una mezcla de una balada que una mezcla de rock, como te decía, entonces, qué va compitiendo con arriba, qué va más abajo, entonces por eso digo que la apreciación musical es muy interesante uno tener una gama de conocimientos de estilos musicales, digamos, a nivel de plano, como lo ocupa uno. Claro, eso sería como, en este caso, en la pregunta sería como cultura musical. Pero si nos vamos a la Claro, teoría musical, ¿es importante? Refiriéndome sí, a sí, saber sí. los tiempos, o sea, tempo, no sé, notas musicales, todo eso es importante. Sí, sí, la teoría musical es
súper, súper, súper importante. No sé, desde un delay hasta un montón de cosas para adelante podéis sacar con lo más básico, digamos. Pero te sirve, la teoría musical es interesante, es muy interesante cuando uno empieza a trabajar profesionalmente ya. Ya. O ¿Qué sea, generalmente condicionante? tenía un Sí, clic, ese clic en qué tempo viene, ¿me entiendes? Son hartas claro. cosas interesantes. Antiguamente cuando pinchábamos, cuando trabajábamos con cinta análoga, eh, eh, era muy complicado pinchar, no era tan simple, ¿cachai? Ya, Entonces generalmente tú estabas trabajando con un productor musical, el productor musical te hacía una cuenta, te contaba y tú tenías que pinchar. Entonces es entretenido cuando tú claro. veías el padrón general de todo el arreglo, vas entendiendo las voces, por qué las armonías están acá, digamos, por qué no hay armonías que molestan la voz si soy un solista. Mm, Es muy interesante, es muy importante tener los conocimientos musicales para poder desarrollar en buenas mezclas. claro. ¿Qué condicionantes mejoran o empeoran el trabajo dentro de un estudio de grabación? ¿Qué condiciones mejoran, peor el trabajo? Eh, chuta, que no sé, que, no. Bueno, tener una sala, que yo creo que la pregunta va ahí, tener una Sí, sala que esté cosas técnicas y también humanas, po, como el trato con el músico, como todo eso. bueno, de partida tenés que tener una sala que tú sepas cómo está sonando tu salita, aunque tengáis un home estudio pequeño, pero tener algunos conocimientos, eliminar los ángulos de 90 grados, ver dónde vaya a ponerte bien, tus parlantes, la acústica de tu lugar. Eso es interesante saberlo también. Sí, Eh, y es interesante el trato con la persona, o sea, bueno, cosa de educación, o sea, claro, es interesante tener un buen trato, un buen feeling con la persona que tú estás trabajando. claro. Igual se ha dado, yo creo que llega gente y gente a su estudio, distintas personalidades, distintas formas de Claro, ser. diferente, sí, pues, sí, yo creo que deberíamos tener un ramito de psicología por ahí de repente, ¿ah? Mm, Para poder entender algunas cosas. Pero bueno, eso se va dando con el feeling y con los años eh, uno puede proponer muchas cosas de repente. Tú puedes proponer un estilo, un efecto, todo, pero no se puede imponer, ni como claro. productor musical, ni como ingeniero de sonido. Tú das sugerencias. A mí me parece que por aquí queda mejor. Entonces, Claro, después hay que tener formas de todo, claro. se prueba si está bien lo que usted dice o lo que quizás otra persona dijo, se van probando las cosas y al final se llega a, a una conclusión, po. Claro, Todo claro, conversado. claro. Uno nunca tiene la razón de todo. Claro. Aparte que Eh, estamos hablando de cosas subjetivas, ¿cachai? A ti te puede gustar la voz a ese volumen y a mí me gusta 2 decibeles más abajo y los dos pueden estar bien. mm, Entonces es cosa de gusto, mejor guiarse por la persona que, digamos, por tu cliente y que él te diga más o menos cuál le gusta más a él nomás. claro. Es como, eh, como, como transar con el ego, podríamos decir, de la persona. Por ejemplo, yo tengo la razón, yo tengo la razón, yo tengo la razón, usted lo deja nomás. No, yo no tengo ningún problema con el ego. O sea, yo cuando entrego una mezcla hago lo que para mí es, siento que es lo más apropiado para eso. Por eso te digo, si a él le gusta la guitarra 1 decibel más abajo, yo no tengo ningún problema. Claro. En esto no hay nada escrito, no hay fórmula. Todo subjetivo. Sí. Eh, ¿Qué ventajas aporta trabajar con equipos analógicos y con equipos digitales? Es una mezcla muy interesante, muy atractiva. Eh, eh, bueno, lo analógico. Lo que pasa es que ahora los plugins están saliendo tan exactos como los analógicos, pero yo creo que uno siempre está buscando colores y si tú puedes tener, digamos, no sé,
un par de delay, un par de reverb, estoy hablando a lo básico. Ahora si llegaras a tener podés grabar en cinta, tú te puedes dar cuenta que tú puedes jugar con las saturaciones de las cosas, cosa que en lo digital no se puede. Entonces, es interesante las dos facetas. Yo en este momento solo trabajo con cosas digitales, no tengo nada. O sea, bueno, tengo ahora recién, después de muchos años, me voy a comprar un par de micrófono, pero en general todo lo trabajo ahí, adentro, porque me es un poco más fácil, mi estudio no es tan grande, no, entonces, pero es interesante la mezcla de las dos cosas, o sea, tú te das cuenta que hay cosas que quedan muy rico en análogo y otras cosas que quedan muy después en digital también, Ya, ¿cachai? Entonces, pero cuando la música ya tú la puedes ver, es más fácil trabajarla también. claro. Así que es interesante. A mí yo grabé muchos discos en análogo, yo vengo del sistema análogo, creo que en los primeros 3 años luché con el digital, no lo entendía. Yo a veces escucho cosas que me doy cuenta que las dejé saturadas por ignorancia en ese tiempo, pero con el tiempo vais aprendiendo a qué niveles puedes trabajar y todo el cuento. Sí, o sea, si yo pudiera tener las dos cosas sería feliz. Claro. No, igual lo analógico igual es súper caro. Es. Imagínate, Mm, claro, una cinta de 2 pulgadas, conseguirse ahora, complicado. claro, sí, Bueno, para el empresario que puede hacerlo, el después, que lo haga. Por eso existen los home studios grandes y donde tenéis de todo. claro. Eh, Pasemos a la siguiente pregunta que tiene relación con cómo es el proceso de un día de grabación en tu estudio. O sea, hablando desde que la banda lo contactó, que el artista lo contactó, ¿qué es lo que se hace? Bueno, si lo primero tú te contactas, te juntáis con la banda, buscáis colores, música referente, escucháis mucha música. Yo trato de escuchar harta música, de tener una tarde bien agradable. Y ya cuando me meto directamente al estudio y voy a grabar las bases, preparo todo, digamos, trato de dejar, a mí me encanta el orden, o sea, yo creo que en el audio hay que ser muy, muy, muy ordenado con todo y trato de llegar siempre 1 hora y media antes a mi estudio, aunque sea chiquitito, y tener todo lo mejor preparado. Llegar, que la gente se sienta cómoda, darle las posiciones que uno tiene, porque estamos hablando de un home studio. Mira, aquí el bajo, aquí en la sala pequeña va a ir aquí la batería, tú te vas a poner acá, vamos a hacer la voz de referencia. Entonces, si fuera grabando base, digamos, es Claro. como más o menos mi estilo de hacerlo, digamos. Y Interesante la marca. cuando llegan a su estudio, tratar de que no lleguen a ensayar, pues, ¿cómo maneja eso usted? Bueno, cuando me junto a escuchar música trato de traspasarle todo eso. Todo eso. Si tú crees que todavía no estás preparado para grabar, date 2 semanas más y ensaya. Dale, dale, dale. Hace talleres, ¿cachai? Hagamos talleres. Batería y bajo, batería y voz. Hagamos talleres como para, o sea, hagan talleres ustedes, digamos, para que vean que realmente se sabe el tema. Yo he mandado vocalistas para la casa porque no se sabe la letra. Le digo, no, mejor ándate para tu casa, apréndete la letra, siéntela, emocionate con la letra y de ahí Claro. la grabamos. Sí, importante eso porque el tiempo igual es súper valioso. Sí, porque uno de repente se aburre con algunas cosas, digamos, ¿cachai? O sea, como ser humano igual, pues, o sea, estar grabando una voz y que tú te das cuenta que es lo que le falta de estudio o le falta practicarla, ándate para tu casa y practícala en tu casa, frente a un espejo, no sé. Yo Claro. mismo le hago background, mira, ahí tenías un MP3 con tu background, anda, estúdialo y puede ser lo mismo con una guitarra, puede ser lo mismo con el bajo, exactamente, hablando como la voz, un instrumento más. Y por ejemplo, llega la banda y ¿qué es lo primero que se graba? O depende de lo que ellos Es quieran. que eso depende de cómo tú tienes tu home studio, porque hay algunos que les gusta grabar en vivo, completo. Yo te voy a hablar de lo mío, que mi home studio no es muy grande, la pieza es la pieza. Entonces, tengo una sala que tengo para meter un batero, me cabe súper bien, ningún problema, pero de ahí no tengo un gran espacio, po. Entonces trato de armar como la base, preocuparme de batería, bajo, una guitarra de referencia, o si es un teclado,
con una voz de referencia, y armo eso primero, ya estando bien, digamos, que estén bien afiatados, con harta onda. Yo te digo que al final tú te vas dando cuenta que la música es mucha emoción y onda, y más, o sea, yo prefiero un vocalista desafinado, pero con una onda increíble, que un tipo afinado y fome. Claro. Entonces, como que me doy, en eso me doy un poquito vuelta. Más. ¿Utilizas algún protocolo que te permita llevar con más agilidad el trabajo dentro de tu estudio? Yo creo que el mejor protocolo que tengo es el orden. Ese Ya, sí, es básico, ordenado, pero me hago una lista de ordenado, canales. claro. ¿Ah? Eso como que me interesa saber, así como el protocolo que usted sigue cuando llega a la banda, no sé, po, primero ya su reunión pequeña, yo creo, después nivelar las señales de ganancia, a eso voy con esta pregunta. Claro, bueno, claro, veo, bueno, por eso te digo que yo me junto siempre antes, ya cuando llegan al estudio, que se instale, que se armen, ¿cachai? Tranquilamente, hago yo mi lista de canales, veo los instrumentos que voy a hacer, por qué pre lo voy a pasar, dónde voy a hacer esto, anoto los instrumentos, eh, eh, no trato de hacerlo lo más ligero posible y no apurando a nadie, súper tranquilo. De ahí el tipo ya ponte, se armó la batería, ahí yo le pido que me dé media hora y yo pongo la microfonía. Y ahí voy viendo, digamos, más o menos qué estilo es, para ver qué microfonía ocupo. O sea, no tengo una gran microfonía, pero sí puedo jugar con algunos aspectos, ¿cachai? Mm. Entonces, y ahí me la juego un poco con alguna microfonía, eh, ver la posición, cuánto lo pongo cerca o más lejos del instrumento. Es como ese mi protocolo más o menos a seguir. Ya, Estoy pensando que uno como estudio uno está solo. sí, po. He tenido varios alumnos en práctica, pero generalmente uno está solo. Entonces, microfonea uno, después va el otro uno para el otro lado. Entonces, por eso lo hago súper relajado. Ya yo estoy un poco más viejo, entonces no me interesa andar acelerado. ¿Cuáles son los problemas más frecuentes respecto al resultado final, hablando ahora de nuevo en grabación? ¿Cuáles son los problemas? Es que es como súper amplia, Eh, pero ahora ya pensándola ya con más de años, los problemas son cuando te toca grabar y mezclar y masterizar algo que todavía no está bien afiatado ya. o algo que tiene déficit de instrumento, guitarras descalibradas. Ese es como el gran problema que uno tiende a ver, ¿cachai? Una batería que no esté bien afinadita, que no le hayan cambiado los parches. Ese es como mi gran problema que yo tengo ahora. Eh, con respecto al flujo de señal, cuáles son estos flujos en registro y monitoreo? Yo generalmente cuando grabo a mano ocupo un ecualizador en cada pista. Ya, El monitoreo, lo mismo que escucho yo, se lo tiro a la otra persona, ya. sea lo que esté grabando. Pero ahí obviamente usted pregunta por el talkback, ¿se llama? ¿Verdad? Sí, pues claro, Ahí usted claro, pregunta, yo me preocupo que el hombre esté, o hombre o mujer esté cómodo. Perdón, yo me preocupo mucho que el tipo que está haciendo el registro esté cómodo. O sea, ya, independiente ¿qué mezcla te hago? Le pregunto yo. ¿Qué instrumentos quieres más arriba y todo? ¿Te acomoda? Generalmente uno hace una mezclita y le digo, ¿te molesta alguno? ¿Quieres que te ayude, te suba alguno para que te ayude para la afinación? Son como conversaciones que yo siempre le pregunto. O sea, a mí me preocupa, me importa mucho que el tipo se escuche bien, súper bien. Me ya. compré buenos fonos para el monitoreo, ¿cachai? Entonces que el tipo esté lo más cómodo posible. Pero si nos vamos así como físicamente en su estudio y como la interacción de cables que existen y la comunicación entre ellos, ¿cómo es? ¿Usted tiene una ¿Cómo es la interfaz? comunicación?
¿Cómo? ¿Usted tiene una interfaz de audio? Yo ocupo una interfaz, claro, tengo mi interfaz, de ahí salgo una mezcla, esa mezcla la tiro a un amplificador de fono, que en ese mismo amplificador de fonos tengo mi tollback, Ya, entonces me comunico por ahí y de ahí derecho al amplificador de fono. ya, Eso es como mi set que yo tengo ahora, digamos. ya. Pero como te digo, me preocupo mucho que el tipo esté, o sea, que sea, que esté cómodo, como. Porque Mm, volvemos al mismo punto, a lo mejor a mí me gusta un poquito, me gusta grabar, no sé, o quería hacerlo sentir cómodo, que se escuche bien, una reverb rica para que él pueda cantar bien, ¿cachai? Eso, eso como que eso es mis grandes preocupaciones, del flujo, del monitoreo. ya. Eh, con respecto a la planificación, ¿cuál es tu procedimiento para organizar una o varias jornadas de trabajo? Bueno, generalmente las jornadas de trabajo las realizo, como te digo, como yo grabo las bases primero, trato de hacer bases cierta cantidad de días, no estoy mucho rato grabando, no es que esté eh, muchas horas, cuando yo veo que el tipo ya no le está pegando bien al bombo de la caja, que ya prefiero parar y volver al otro día. Pero generalmente si hablamos de una producción de 10 temas, dejo como 3 días para grabar las bases y de ahí empiezo con los doblajes. Ya, Doblaje, hasta terminar la grabación y de ahí darme tiempo ya yo para armar la mezcla, mezclar, ¿cachai? Trato de ser lo más ordenado que se pueda y traspasarle a tu cliente ese orden que tú vas teniendo para que él lo tenga claro. ya. ¿Cómo sabes cuánto cobrar por un proyecto? Yo tengo mi fórmula. Una cosa es que la plata salga de tu bolsillo y otra plata que salga de algún proyecto. Ya. Si es de tu bolsillo, yo estoy en región, yo no estoy en Santiago en este momento, Mm, pero no puedo cobrar lo mismo que en la capital. claro. Tampoco puedo cobrar lo mismo que un gran estudio. ¿Cachai? Entonces ahí uno como que va sacando esos parámetros, digamos, como para poder cobrar un precio a la persona. Manejáis más o menos los estándares que hay Ya. en la ciudad, pero sí me preocupo mucho o sea, un proyecto bueno que no se haga por plata me da un poco de lata, ¿cachai? Ya. Me da un poco de lata. Eh, si el proyecto yo lo encuentro que es muy interesante y las lucas, lo hago igual, no tengo ningún problema, Claro. porque es un buen proyecto, ¿cachai? Entonces, pero como te digo, si la plata sale del bolsillo de la persona o si es de algún proyecto, Ya. ahí uno puede cobrar un poquito más e invertir más. Con respecto a flujos, ¿cuál es tu cadena electroacústica preferida y por qué? Mi cadena electroacústica del estudio, La preferida que usted tenga, no sé, y inclusive que no la tenga, así como la ideal o lo que eh, usted gustaría. bueno, para grabar un Sí, buen micrófono, esto es para grabar, pensemos en grabación. un buen micrófono ad hoc a lo que tú estás grabando, de partida. No es lo mismo uno vocal para guitarra, que necesita alto nivel de presión sonora, un bombo. Un buen pre que tenga un color lindo que tú andes buscando. Ya, Y de ahí yo lo mando derechamente a la grabación y no le hago nada más. Eso ya, para mí, feliz de la vida. vale. Terminamos con la entrevista. Le agradezco por su tiempo y por su buena disposición que tuvo al momento de yo hablarle por redes sociales. Así que espero esté muy bien y muchas gracias nuevamente. No, un placer para mí poder conversar de mi pasión, porque esto es una pasión para mí. Esta cosa de la pandemia ha sido complicada para nuestro rubro, entonces creo que todas estas instancias sirven para unirnos y para pasar conocimiento